Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a hablar del arrepentimiento de Dios. En las escrituras nosotros encontramos esa expresión de que Dios se arrepintió o la otra expresión que es como una contraparte y pareciera que fuera una contradicción cuando dice Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vamos a mirar que cada una de estas dos expresiones depende del contexto donde está, son ciertas. Entonces empecemos por el libro de Números, en el capítulo 23, en el verso 19, donde dice la palabra textualmente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Miremos en el contexto donde está el hecho de que Dios no se arrepiente. La historia dice desde el capítulo 22 del libro de Números que el rey Balac, un rey de Moab, él tenía cierto recelo con Israel por todo lo que había hecho a los amorreos. Entonces él manda a llamar a Balaam, que es un profeta de Dios, para que maldijese a Israel. Entonces cuando nosotros vemos en el capítulo 23, empieza a desarrollar esta historia, cómo hacen un intento de maldecir a Israel y van a un monte y ponen 7 altares y él trata de a ver si puede maldecir a Israel, pero el Señor la palabra que le da es una palabra de bendición. Después, una segunda vez, vuelve y sucede lo mismo. Van a otro monte, ponen 7 altares, hacen los sacrificios y espera Balaán que Dios le dé una palabra para maldición a Israel y nuevamente lo que hace el Señor es dar una palabra de bendición sobre Israel. Entonces, en esa porción dice que Balac, hablando del rey de los Moab, dice, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Le dice, porque le estaba hablando a Balaán acerca de lo que el Señor dijo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿A qué se está refiriendo? Está refiriendo que el Señor había planteado, había dicho que él bendeciría a Israel y que Dios cuando profiere una bendición sobre alguien, él no es hijo de hombre para que se arrepienta de las bendiciones que ha proferido sobre alguien. Después, de todas maneras, en la historia, en el capítulo 24, van una tercera vez a otro monte a tratar nuevamente si pueden maldecir a Israel. Y estando allí, el Espíritu del Señor toma a Balaán, el profeta, y lo que hace es nuevamente bendecir a Israel. Efectivamente, no pudieron hacer maldición porque no hay ninguna maldición para aquellos que han sido bendecidos por Dios. Entonces, es en el contexto de la bendición, es en el contexto de los dones, en el contexto de las cosas que Dios nos da, donde Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora miremos otros contextos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 6, la palabra dice que y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿De qué se arrepintió el Señor? Se arrepintió de que él haya confiado en el hombre y que el hombre haya proliferado el mal sobre la tierra. De eso se arrepiente. El Señor se arrepiente del mal. Él se arrepiente de que él haya dado una bendición a alguien o haya pretendido bendecir a alguien y esa persona lo que haya hecho es regar el mal. Y nosotros ya sabemos el contexto en el que está en el contexto donde era tanta la maldad en la tierra que el Señor, después de arrepentirse de haber hecho hombre en la tierra, lo que hizo fue traer el diluvio en la tierra y de esta manera acabar con toda esa generación y solamente dejar una familia a través de la cual él continuó todo el plan que tenía para la humanidad. En el verso 7 de ese mismo capítulo 6 de Génesis dice, y me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, él confirma que se arrepentía de haber hecho a los hombres. ¿Por qué? Por causa del mal. Por eso lo dijo claramente. Porque era tanta la maldad en la tierra. En el libro de Éxodos, en el capítulo 32, en el verso 12, el contexto en el que está hablando recuerdan la historia del becerro de oro. Moisés se va a la presencia del Señor y se demora muchos días y cuando se demoran entonces viene el pueblo y hacen un becerro de oro y empiezan a adorarlo. Entonces el Señor le dice a Moisés, yo voy a acabar con todo este pueblo y de ti voy a levantar una nación. Entonces Moisés le dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
Es bien interesante y eso lo dice en el verso 12, es decir, es Moisés el que le dice, arrepiéntete de tu ira, arrepiéntete de este mal que estás pensando hacer a tu pueblo. Y en el verso 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. El Señor, el contexto del arrepentimiento de Dios es el contexto del mal. El contexto donde Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta es en el contexto del bien, de la bendición, de los dones. Si vemos en Deuteronomio capítulo 32, verso 36, dice la palabra, está hablando acerca de un cántico de Moisés donde él habla de todas las cosas que ha vivido, toda la travesía al haber sacado el pueblo de Israel y las bendiciones de Dios. Y en esa porción él dice, en el versículo 33, dice, porque Jehová juzgará a su pueblo. Dice, y por amor a sus siervos se arrepentirá. Así que él trae juicio y trae castigo, pero él se arrepiente y le duele ver el sufrimiento de su pueblo. Y cuando él se arrepiente, él quita la mano de disciplina. Es como cuando un padre está disciplinando a sus hijos. Lo disciplina porque sabe que es necesario, pero en el fondo le duele y a veces le duele mucho más la disciplina que al que está recibiendo la disciplina. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 29 y 28, está hablando acerca de un pecado que comete Saúl. Y cuando Saúl comete ese pecado, entonces viene Samuel y le dice a Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha entregado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y después de hacerle esta aseveración en el verso 29 le dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. ¿En qué contexto lo está diciendo? Está diciendo que él ya había ungido a otro como rey, ya le había dado los dones, la unción y la promesa, y que él no se iba a arrepentir de esos dones, de esa unción y de esa promesa. Entonces, en el contexto de la bendición, el Señor no es mezquino, ni es apocado, ni es acortado para dar bendición y Él nunca se arrepiente de una bendición para sus hijos. Él se arrepiente es del mal. En el verso 35 de esa misma porción dice que desde ese momento Samuel no volvió a ver a Saúl, dice, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Por qué? Porque Saúl trajo mal y no trajo bien a su pueblo. En ese contexto es en el que Dios se arrepiente. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, en el verso 16, la palabra está hablando cuando David hizo el censo. Y ustedes saben que lo que había en el corazón de David cuando hizo el censo fue que ¿qué tanta fuerza tenemos para pelear contra los enemigos cuando el Señor había mostrado que la fuerza era la presencia de Dios en medio de ellos? Entonces dice la palabra que cuando el ángel extendió su mano para destruir a Jerusalén, dice que Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel, basta, ahora detén tu mano. Es decir, porque el Señor se arrepintió, le dolió ver la destrucción que había por causa del pecado de David en este caso. En el Salmo yo creo que lo que nos diría a nosotros y nos cerraría con broche de oro, que nosotros podamos entender el contexto del arrepentimiento de Dios, lo vemos en el Salmo 106, verso 45, cuando la palabra dice, habla acerca de la rebeldía de Israel. Están hablando todas acerca de todos los casos de rebeldía de Israel y dice, y se acordaba cuando estaba el Señor ejecutando juicio sobre Israel, dice, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Así que lo que hace que Dios se arrepienta es de ver el mal, de ver el sufrimiento, de ver las situaciones que hay en la vida, ya sea por disciplina o ya sea por sus equivocaciones. Dios se arrepiente de ver esto y Dios, su misericordia es mucho más grande, al punto que Él quita la mano, recuerda su pacto, establece nuevamente bendición sobre la vida, pero jamás el Señor jamás se arrepentirá de habernos bendecido. Jamás se arrepentirá de una promesa que nos ha hecho. Por eso es que las promesas son fieles y nosotros tenemos que apegarnos a las promesas, tomarlas a nuestra vida y saber que el Señor jamás se arrepentirá de una promesa para sus hijos, para sus siervos, para su heredad. El Señor es fiel en cuanto a esto. Pero si nosotros hemos cometido errores, el Señor nos
disciplinará, nos castigará por ello. Y cuando esto venga, su misericordia se levantará por encima de esto y Él se arrepentirá del mal, del sufrimiento que nosotros podemos estar pasando por causa de estas disciplinas. Bueno, espero que esta porción haya sido bendición para su vida. Si lo fue, por favor, compártalo con alguien más. Mil y mil bendiciones. No permitamos que nadie nos diga que la Biblia tiene contradicciones. La verdad es que algunas veces no entendemos ciertas cosas y los añadimos y decimos o tambalea a alguna persona pensando si tiene contradicciones la Biblia. No, nosotros tenemos que mirar siempre el contexto en el que aparece la aparente contradicción y de esa manera nosotros poder desdeñar y analizar qué es exactamente lo que pasa. Bueno, mil y mil bendiciones. Nos vemos en un próximo estudio. Bye.